Ahí vamos. Ah, no está. Listo. Ujú. Hola, buenas tardes a todos los que nos están viendo. ¿Cómo están? Pues es un gusto para nosotros estar aquí hoy, jueves, jueves 26 de noviembre, aquí con ustedes, con una plática muy especial para nosotros. Pero antes quiero darles la bienvenida. Pues mi nombre es Daniela Alcalá y yo soy jefa del área de difusión cultural del Museo del Carmen y me acompaña una de las diseñadoras del Museo del Carmen, ella es Sara Ortega, que está aquí con nosotros, y también está acompañándonos, pues, mi querido Miguel Ángel Aguilar Arreola, quien nos va a hacer el favor de darnos una plática súper interesante. Pero bueno, voy a hacer la presentación formal. Y bueno, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia les dan la más cordial bienvenida a esta plática virtual realizada principalmente para remembrar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora todos los 25 de noviembre. Es un evento que es mundial. Y bueno, lo que se trata es de denunciar la violencia contra la mujer, que es muy importante visualizarla desde todos los ámbitos en los que estamos. Y bueno, este movimiento fue iniciado en 1981 por el movimiento feminista latinoamericano en conmemoración a la fecha en que fueron asesinadas 3 hermanas de República Dominicana. En 1999, este acto fue asumido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, entendiendo como violencia contra la mujer todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos. Hoy estamos aquí por esto. Esta fecha para el Museo del Carmen es importante y bueno, quisimos vislumbrar la vida de una mujer que si ustedes recorren el Museo del Carmen, encontrarán pinturas de ella, encontrarán esculturas de ella. Pero alguna vez la hemos visto a Teresa de Ávila como una mujer, no como una monja. ¿Cómo pasó? ¿Qué sufrió? ¿Cómo llegó hasta donde llegó? ¿Cómo lo hizo? Y para eso, hoy tenemos a Miguel Ángel, que nos va a contar un poco sobre esto, pero yo quisiera leerles su currículum muy rápido para que sepan quién es eh, Miguel, Miguel Ángel, que en el museo lo conocemos como Miguel. Y permitan un momento, esto se está abriendo. Y bueno, la ponencia que hoy nos va a presentar tiene el nombre de El modelo infiel, la revolución transgresora de Teresa de Cepeda y Ahumada. Y pues, mientras esto se abre, Miguel, ¿nos quieres decir algo? ¿Cómo te sientes? Listo. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias al museo y pues muchas gracias también por abrir estos espacios, ¿no? A la reflexión y también sobre una figura como es Teresa de Cepeda y Ahumada, desde este punto de vista, que es algo que ando trabajando ya desde hace muchos tiempos, mucho tiempo cuando inicié la carrera, muchos años. Entonces es justamente lo que, pues un poco de dar a conocer también un poco de la investigación que he estado haciendo a lo largo de este tiempo. Claro que sí. Muy bien. Pues, si te parece, voy a leer tu semblanza.
Miguel Ángel Aguilar Arreola, licenciado en Historia del Arte por el Centro de Arte Mexicano y egresado de la Maestría en Artes del Siglo XX de la misma institución, cuenta con un diplomado en enfoque feminista de la teología cristiana por parte de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Participó en el seminario Teologías Políticas Feministas por parte de 17, así dice, Instituto de Estudios Críticos. Unido a su trabajo como docente e investigador, ha participado en varias asociaciones civiles y colectivos dedicados a la promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Es fundador del colectivo Teresa de Cepeda y Ahumada, espacio de reflexiones teológicas, queer y feministas. Actualmente es coordinador de Medios de México Igualitario, Derribando las Barreras AC, y asesor ante problemáticas relacionadas con temas religiosos en México, Igualitario Nodo Hidalgo. Muy bien, me parece increíble. Muchas gracias, Miguel. Y bueno, ahora yo pasaría a compartir la pantalla. ¿Está bien, Sari? Perfecto. Y, a ver. Sari, ¿me avisas si ya se está? ¿Cómo? Ya voy. Ok. A ver, lo voy a hacer otra vez, ¿sí? Ay, gracias. Disculpen todos porque... Sí, esto de las tecnologías, recuerden que es un... Sí. Creo que ya está, ¿verdad? Sí, no. Perfecto. Pues, muy bien, Miguel, te dejo la palabra. Muchas gracias. Pues bueno, esta conferencia tiene como título El modelo infiel, la revolución transgresora de Teresa de Cepeda y Ahumada. Y bueno, pues les voy a molestar con la próxima diapositiva, por favor. Claro que sí. Pues Dios mío. Bueno, pues a partir de casos pioneros como la exposición itinerante Manning the Museum, montada por Fred Wilson en el 92, se había tornado habitual encontrarnos ejemplos de crítica institucional por parte de artistas y curadores que han cuestionado la autoridad y los discursos del museo en el interior del mismo. Pues ha sido sobre todo en las universidades donde se ha desarrollado inicialmente esta corriente, dedicada al análisis de representación, sobre todo de culturas minoritarias o periféricas, así como a la impugnación de fanatismos y también la propuesta de museografías interactivas. Por eso el museo debe entenderse como un espacio vivo, más allá de ser conocido como el templo de las musas o el templo del saber, se ha de convertir en un espacio que responda no solo a los discursos que sostienen los grandes mitos de la modernidad, sino también se ha de abogar por desarrollar una mayor pluralidad de discursos y participación social para que el museo realmente funcione como pues un espacio público, como lo que es. Por ello, en el primer simposio internacional sobre museología crítica, que fue hecho en el Museo del Patrimonio Municipal de Málaga, se aboga que los museos no eludan la controversia, sino pues que la hagan explícita. De aquí la importancia de que estas charlas se den en el espacio museístico. Y esta es una manera loable de que el museo aporte un grano de arena para visibilizar y poner nombre a las violencias en contra de la mujer, las desigualdades y también, ¿por qué no?, visibilizar el poder y la resistencia de las mujeres y de otros grupos periféricos. Es una manera en la cual el museo puede educar y ayudar a reconstruir el tejido social de este país donde se matan por lo menos 10 mujeres al día. Por eso es que pues hoy hablaremos de una de las figuras femeninas más ligadas a la colección e historia pues del Museo del Carmen de San Ángel, que es Teresa de Cepeda y Ahumada, conocida también como Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, y todo pues de esto desde una perspectiva de género. Vamos a tratar de acercarnos a la mujer, haciendo uso de esta pluralidad del discurso a la cual hemos aludido. Y si bien no podemos decir que esto es como la primera premisa de esta conferencia,
que pues Teresa de Ávila o Teresa de Cepeda Ahumada fue una feminista en un sentido estricto de la palabra, pues ya que el feminismo es un movimiento político surgido en el siglo XIX con los movimientos sufragistas y después de ahí pues se va evolucionando, ¿no? Y que va tomando tintes según este movimiento a los lugares donde va llegando y a las necesidades que se tienen de las mujeres, creando incluso palabras como feminicidio, ¿no? Que fue una palabra que se creó aquí en México para pues dar una alerta a lo que se está viviendo o están viviendo las mujeres a partir de esta violencia exacerbada. Bueno, por eso reivindicamos que con su obra y con el modo de vivir de Teresa de Cepeda y Ahumada, podemos decir que es una pieza fundamental de la historia de las mujeres, del discurso de la otredad. Y vamos a descubrir en ella una mujer que resiste, que abre el camino a las minorías y les da un puesto en la literatura, la teología, la memoria histórica, y es una cosa que ha perdurado más allá de su muerte. Aunque nos separan ya casi 5 siglos de ella, el comprenderla desde su propio contexto nos puede ayudar a entenderla y comprender sus luchas, sus sufrimientos y sus triunfos, e incluso, dentro de este mismo contexto, hacerle críticas o incluso lecturas de coloniales, pero bueno, de las cuales hoy vamos a prescindir. Hoy nos vamos a sentar desde una lectura de género. Y bueno, inicio en la siguiente, por favor, con una frase de una de las discípulas directas de Teresa, que fue María de San José, fundadora del Carmelo en Portugal, y que ella decía: sería muy gran hierro no escribir ni meterse las mujeres en la escritura, ni en cosa de letras. Digo, las que no saben más que mujeres, porque muchas existieron que se han igualado y aún aventajado a muchos varones. Pero dejemos esto. ¿Qué mal es que escriban las mujeres cosas caseras? Que también a ellas les toca como a los hombres hacer memoria de las virtudes y buenas obras de sus madres y maestras. Y con esto pues vamos a dar inicio a esta memoria de las virtudes y buenas obras de esta madre y maestra que fue Teresa de Cepeda y Ahumada. La que sigue, por favor. Pues para conocer un poco qué es Teresa o por qué la estamos recordando hoy, pues vamos a hablar sobre la situación de la mujer en los tiempos, en el tiempo que le tocó vivir. A final del siglo XV fue marcado por una incipiente promoción de la mujer en Castilla. Ejemplo de ello fueron las mujeres cultas que se denominaron las doncellas doctas, que estas fueran protegidas por la reina Isabel la Católica, en su corte, y que se inscribieron en un deseo de atraer la cultura y las novedades extranjeras, tanto de las ciudades italianas como de Flandes o de Alemania. Los contactos con el extranjero fueron numerosos, en sintonía con el deseo de los reyes católicos de crear un Estado moderno, ¿no? En tono pues, con las corrientes humanistas que estaban surgiendo en Europa. Otro espacio privilegiado para estas mujeres educadas e interesadas por la cultura también fueron las universidades, en particular las de Salamanca y la de Alcalá de Henares. Todo esto con el apoyo de grandes pensadores como el cardenal Cisneros, que fue el confesor de la reina, Juan Luis Vives, Antonio de Guevara y Erasmo de Róterdam. Sin embargo, esto cambiaría en los primeros 20 años del siglo XVI. Tras la muerte de la reina, las infantas y estas nobles mecenas, la condena por parte de la Iglesia al pensamiento erasmista y la continua sospecha contra los judeoconversos y el miedo de que los círculos de reflexiones teológicas o filosóficas encabezadas por mujeres fueran semilla de una reforma protestante, que bueno, ya Lutero había clavado sus 17 tesis en 1916, digo, sus 19 tesis en la puerta de la catedral. Él las había clavado en 1517. Entonces empezaba ya el clima y bueno, la reforma protestante iniciaba como tal, no nada más en Alemania, sino pues en varios países de Europa. Entonces esto hizo que pues España pues prontamente pues tuviera como sospechoso a todos estos grupos que reflexionaban sobre teología o filosofía, sobre todo pues bueno, cuando eran encabezados por mujeres, porque las mujeres en la Reforma Protestante sí tuvieron mucho, pues mucho papel primordial.
Sobre todo, bueno, también porque se abre, por ejemplo, los espacios a que las mujeres puedan liderar comunidades, algo que en esta iglesia de estos siglos, en la iglesia católica de estos siglos, pues era impensable. Bueno, pues siguiendo con esto, eh, pues bueno, también ganaba la partida el pensamiento de ciertos moralistas que justificaban en la biología, ¿no?, la incapacidad mental de las mujeres para las letras, y otros que veían en ello un peligro para la moral y las almas. Ejemplo de ello son las palabras, la siguiente diapositiva, por favor. Eh, pues las palabras tanto del catedrático de Salamanca y participante del Concilio de Trento, el dominico Melchor Cano, que decía: la experiencia nos dice que dar la escritura en lengua vulgar, toda o parte, ha hecho daño a las mujeres y a los idiotas. Por más que las mujeres reclamen con insaciable apetito comer de esta fruta, es decir, de la Sagrada Escritura, es menester vedada y poner cuchillo de fuego para que el pueblo no llegue a ella. Lo que aquí se nos hace interesante o fuerte son las palabras, ¿no? Donde, pues, aquí básicamente lo que dice es que las mujeres están incapacitadas mentalmente. Esto es una de las cosas que se estaban como, se estaba poniendo de moda decir en estos años, ¿no? Bueno, este pensamiento llegará a su culmen, el de poner cuchillo de fuego no nada más a la Sagrada Escritura, sino a otros libros espirituales también, cuando se publica el índice de libros prohibidos por el inquisidor Valdés, donde muchos libros espirituales en romance, es decir, en castellano, son destruidos, quedando alguna que otra literatura muy básica y otras en latín, que obviamente no permitían a las mujeres no solo leerlos, sino también escucharlos y entenderlos, porque los libros, aunque sabemos que pues el analfabetismo era mucho, lo que se hacía era que se hacían lecturas en voz alta. Entonces, alguien que sabía leer lo leía en voz alta, y tanto mujeres como todos los demás de la casa pues lo entendían. Pero aquí, al tenerlo en latín, obviamente, pues si mucha gente no sabía leer en español, pues mucho menos iba a poder saber leer en latín y entenderlo menos. Y bueno, esta supuesta incapacidad de las mujeres terminó por sacarlas de la academia, y las mujeres fueron vistas como sospechosas cuando tenían algún liderazgo espiritual. Es esta falta de conocimientos lo que hizo que pues muchas no supieran expresar sus ideas de alguna manera pues más ortodoxa o más académica, y fueran vistos como iluminadas, es decir, parte de un movimiento espiritual fuera de la institución religiosa que buscaba caminos personales para llegar a Dios. Muchas mujeres vieron también en este movimiento una manera de conseguir un lugar en la sociedad al darle a los nobles un divertimento espiritual lleno de fenómenos raros y milagreros. Este grupo de los iluminados fue fuertemente condenado y perseguido durante mucho tiempo por la Inquisición, también como falsarios, ¿no? Y bueno, por otra parte, también es bueno recordar, ¿no?, que la vida de las mujeres se les tenía en poco y siempre valían a partir de su relación con el hombre o los hombres, ¿no? Su vida dependía de la honra de sus maridos o de sus familias, e incluso pues de la obsesión por el linaje. Se saben casos, ¿no?, de donde las niñas recién nacidas se les dejaba morir. Testimonio de esto lo tenemos en la narración que hace Teresa de Cepeda en su libro de Fundaciones, cuando nos cuenta cómo los padres de pues, la fundadora del monasterio de Alba, que se llamaba Teresa de Lais, la dejaron muy niña, muy bebé, a su suerte, con la esperanza de que muriera, solo por el simple hecho de que pues había nacido mujer. Entonces ella, Santa Teresa, nos dice: cosa cierto mucho para llorar, que sin entender los mortales lo que les está mejor, como los que del todo ignoran los juicios de Dios, no sabiendo los grandes bienes que pueden venir de las hijas, ni los grandes males de los hijos, no parece que quieren dejar al que todo lo entiende y los cría, sino que se matan por lo que se habían de alegrar. Oh, válgame Dios, cuán diferentes cosas entendemos estas ignorancias en el día donde se entenderá la verdad de todas las cosas. Y cuántos padres se verán en el infierno por haber tenido hijos, y cuántas madres se verán en el cielo por medio de sus hijas.
Son palabras pues fuertes, ¿no? Que tenía, que dice Teresa, pero pues nos dan justamente, ¿no? Esta queja que tiene a partir de cuando se entera de estas historias, que por lo visto eran muy frecuentes en el siglo XVI. Eh, por otra parte, para las mujeres en esta sociedad no había más de dos destinos honorables, el de casada o el de monja. Fuera de eso, no quedaba nada más que las solteras, que pues se convertían en solteronas, a menos que entraran como terciarias o beatas en algún instituto religioso. La mujer era vista como garante de la honra familiar y es la virginidad lo que le daba su valía. Si esta se perdía, ¿no? Pasaba a ser madre soltera. Y en mayor de los casos, esto les caía en repudio y también en desprecio por parte de la familia. Entonces, muchas de estas terminaban siendo prostitutas empujadas por la miseria. Por ello, se guardaba a las mujeres como a las hijas, ¿no? En este sentido, como el bien más preciado, encerrado en casa o en instituciones monacales mientras esperaban su destino. Y era el pretexto perfecto para postergarlas o incluso prohibirles el mundo de las letras, ¿no? Porque es como de, ¿cómo le voy a enseñar a mi hija a escribir? ¿Quién sabe con quién se va a andar escribiendo? Y así va a perder su honra, ¿no? Entonces, eran este tipo de cosas lo que pues hacía que las mujeres estuvieran vedados pues, cosas tontas que decían que las mujeres hubieran vedado el mundo a las letras. Por otra parte, el mandato de género inducía a ver a lo femenino una debilidad espiritual e intelectual, incapaz de discernir, y lo que necesitaba, y que necesitaba más bien obligatoriamente la tutela masculina. Así el mundo femenino tuvo que someterse a modelos de virtud pues, que las relegaban al mundo doméstico. Ejemplo de ello, pues es lo que tenemos aquí, que fue escrito por Félix de León, que dicen, porque les dio a las mujeres Dios las fuerzas flacas y los miembros muelles, sino porque los crió no por ser postas, sino para estar en su rincón asentadas. Y pues no las dotó Dios ni de ingenio que piden los negocios mayores, ni de fuerzas las que son menester para la guerra y el campo. Míranse con lo que son y conténtense con lo que es su suerte, y entiendan en su casa y anden en ella, pues Dios las hizo para ellas solas. Palabras parecidas aparecen en el tercer abecedario espiritual del maestro Osuna, libro que fue muy leído y querido por Teresa, el cual incluso desaconseja la práctica espiritual en mujeres. Y dice, desde que vieres a tu mujer andar muchas estaciones y darse a devoterías y que presume de santa, ciérrale la puerta, y si esto no bastare, quiébrale la pierna si es moza, que coja podrá ir al paraíso. Bástele a la mujer oír un sermón y hacer si más quiere, que lean un libro mientras hila y asentarse sola mano de su marido. Entonces, aquí ya vemos mandatos donde incluso pues hablan de violencia contra las mujeres. Y por otro lado, también no quiero dejar de largo o a olvidar nombrar a las marginadas, quienes en cierta manera pues vivían en más libertad moral, ¿no? Pero con menos oportunidades culturales y confinadas a una vida de privaciones y de miserias. Me refiero pues a las criadas, a las esclavas, las mancebas de nobles o clérigos y por último las moriscas y gitanas que vivían en la continua segregación. La que sigue, por favor. Pues ahora sí hablaremos un poco sobre ya el tema, ¿no? En la vida de Teresa de Cepeda y Ahumada, que nació el 28 de marzo de 1515 en Ávila, España, en el seno de una familia judeoconversa que compró su hidalguía. Pues ya desde niña se le puede ver un ánimo aventurero y seductor que le hace cuestionarse durante su juventud el destino que le presupone, ¿no? Que es casarse y callar. Y así lo iba a expresar a sus monjas tiempo después, ¿no? Ella dice, así como dicen que ha de hacer la monja bien casada con su marido, que si está triste se ha de mostrar ella triste, y si está alegre, aunque nunca lo esté, alegre, mirad de qué sugestión os habéis librada, hermanos. Ella, Teresa, ingresa como carmelita a los 20 años en el monasterio de la Encarnación de su ciudad natal, y allí permanecerá por 27 años. Decidida a devolver la antigua observancia de la regla del Carmelo y desengañada de la sociedad de su época basada en honras y dineros, plantea una vida más austera y encerrada, donde los linajes no tuvieran cabida y los intereses de los ricos no se impusieran en la vida de la mujer consagrada. Es decir, que no fueran vistas las monjas como bufones espirituales de los ricos.
Así es que el 24 de agosto de 1562 inaugura su propio convento llamado San José, cuna de una nueva familia religiosa, las Carmelitas Descalzas, que tienen sus pilares en la pobreza, la oración, el trabajo y la fraternidad, llevando a sus descalzas una libertad económica y de conciencia inédita en este siglo. Tras fuertes experiencias interiores, parte de Ávila en 1567 para realizar cerca de 17 fundaciones por España, tarea que solo pararía con su muerte. Es en su segunda fundación donde conoce a su colaborador y amigo Juan de la Cruz, con quien en 1568 se inauguraría la descalcez masculina que ella funda. Junto a su obra fundacional, Teresa desarrolla su obra escrita e incluso muchas de las obras son escritas a la par del establecimiento de sus monasterios, pues éstas querían servir de elemento pedagógico a la naciente comunidad de hermanas. Algunas de sus obras fueron tenidas como sospechosas por el Santo Oficio, otras van a sufrir de expurgo o incluso se le obligaría a quemar una, sobre todo una que explica uno de los libros de la Biblia, que pues las mujeres no tenían derecho a explicar la Biblia y mucho menos el libro del Cantar de los Cantares, que incluso para los hombres estaba vetado por su alto contenido erótico. Eh, Pues justamente nuestra escritora supo salvar sus obras gracias a su astucia política y dones administrativos, y pues no nos queda duda de que fue una gran diplomática que mantenía relaciones estrechas desde pues con la persona con la que les llevaba en las carretas hasta con el rey Felipe II y los nobles de la Casa de Alba. Pues es imposible recalcar, importante, ¿no? Es imposible no recalcar la espiritualidad teresiana, pues es el motor de la monja bulense y lo que la hace subversiva, pues la oración que enseña y practica Teresa es una oración sensual y afectiva. La siguiente, por favor. Pues que sigue la autoridad de su experiencia y que encuentra en su cuerpo un catalizador de su experiencia mística. Pues bien dice Simone de Beauvoir en su libro El segundo sexo, Santa Teresa trata de unirse con Dios y vive esa unión en su cuerpo. No es esclava de sus nervios y sus hormonas. Más bien hay que admirar en ella la intensidad de una fe que penetra hasta lo más íntimo de su carne. Es verdad, como había comprendido la propia Santa Teresa, el valor de una experiencia mística se mide no según la manera en que ha sido subjetivamente vivida, sino su alcance objetivo. Teresa de Jesús muere el 4 de octubre de 1582 en Alba de Tormes y tal como la mandaba la tradición, fue enterrada al día siguiente. El dato curioso es que, bueno, en 1582, al 4 de octubre, le siguió el 15 de octubre, debido a que en esa fecha se realizó el paso del calendario juliano al gregoriano, y por eso, pues, a Teresa se le festeja el 15 de octubre, y el Día de la Escritora se festeja el lunes más próximo a esa fecha, 15 de octubre. Pues muy bien. Es importante recalcar que la figura histórica de Teresa ha sido una figura manipulada para hacerla caber dentro de los esquemas postridentinos e incluso fascistas. Sin embargo, la revisión histórica contemporánea a la biografía teresiana nos ha mostrado una cara más compleja del personaje, la cual nos lleva a comprender que su producción no fue un simple diario de oración y de vida cristiana que no tenía conexión con los problemas de su tiempo, sino todo lo contrario. Teresa responde al tiempo que vivía con una serie de estrategias y alianzas que la llevarían a encumbrarse como uno de los personajes fundamentales para el siglo de oro. Las visiones románticas de la antigüedad dejaban a un lado el que Teresa era como si mujer, a Teresa más bien la ponían como una mujer inmiscuida en su realidad, pero pues sabemos que no, o sea, sabemos que en sus cartas, ¿no? Por ejemplo, se confirma que a ella le gustaba hablar de negocios, política, vida familiar o salud. Y el mapa de sus fundaciones nos muestra el rostro de una mujer astuta que conoce los centros más activos de la burguesía castellana y sobre todo la entrada de dinero o la entrada de los tesoros de las Indias, como lo fue la ciudad de Sevilla. La que sigue, por favor. Y es así que, bueno, Teresa es considerada como una de las más prolíficas e importantes escritoras hispánicas, no solo por la cantidad de obras publicadas, sino también por su influencia en esta cultura. Su obra, pues, es en mayor parte de índole religioso, pero con una preocupación pedagógica. Pero no se puede dejar de lado su epistolario y algunos escritos legales que nos muestran una cara más compleja de nuestra escritora. Obras íntimas con destinatarios muy limitados, cerrados al círculo de sus monjas, sus frailes, sus confesores y sus amigos, lo que ella sentía como su comunidad.
Una obra que nace de la necesidad de dar a conocer su manera de hacer oración, dar a conocer el estilo de vida que quiere llevar y su oración. Esto lo hace pues dando a conocerlo en sus fundaciones, en hacer una relación de hechos, pero sobre todo tiene que ver con esta necesidad que ella expresa de dar voces y disputar. Y que si bien, pues obviamente la oración es la principal preocupación de nuestra autora, no deja de lado tópicos como el empoderamiento y el acceso a la cultura de las mujeres, la posibilidad de gobernarse solas o el tener más participación en los ministerios eclesiásticos. Prácticas que le pertenecían y en muchos aspectos hoy son exclusivos del varón por nacer varón. Entonces, voy a poner aquí un listado de sus obras, haciendo una clasificación temática más o menos de las mismas. ¿No? Por ejemplo, tenemos como carácter didáctico en los libros de Camino de Perfección, Constituciones, Visita de Descalzas y Béjame. En cuanto a carácter doctrinal, tenemos el libro del Castillo Interior o Las Moradas, el libro de Conceptos de Amor de Dios, que es el libro que le mandan quemar, pero bueno, se salva, ¿no? También de alguna misteriosa razón, que es el libro de exclamaciones, el desafío espiritual, biográficos como son Vida, el libro de las relaciones y las fundaciones, pero también escribió poesías y algunos escritos sueltos y más de 500 cartas, ¿no? Pues bien, los siglos legaron imágenes falsas de la vida y obra de Teresa, enfatizando lo romántico y fervoroso, muchas veces auspiciado por ella misma, viendo en ella una monja inculta que solo escribe por inspiración divina, un simple instrumento que proyecta lo dictado, ¿no? Por eso vemos estas pinturas, donde incluso ni ella está escribiendo, sino una mano, está en una mano que llega desde lo alto y está escribiendo por ella, mientras ella está solamente ahí viendo, ¿no? Pero bueno, gracias a su obra sabemos que de inculta no tiene nada. Conocemos de su afición a la lectura y a las largas conversaciones con gente letrada de su época, con la que muchas veces debatía, e incluso sabemos de su conocimiento básico de latín. Es cierto que Teresa no tiene una formación escolar sistemática, nunca fue a la universidad, como era lo normal en las mujeres de su época, como ya hemos hablado, hecho del cual se va a quejar muchas veces. Pero sí sabemos que su conocimiento está muy arriba del promedio de lo que se esperaría de un español del siglo XVI, donde imperaba el analfabetismo masculino y, bueno, obviamente casi absoluto femenino. Eh, También sabemos que muchas de sus obras fueron escritas a partir de, bueno, dar a entender todo lo que ella había recibido en su educación por medio de la lectura de sus libros. Fue una manera, pues también como se estaba, muchos de los libros que ella había leído estaban ya prohibidos en este índice de la Inquisición de libros prohibidos. Lo que hace ella, pues, es como una interpretación a partir de su experiencia, de todo lo que ha leído, y eso es lo que también transmite. Es una manera, pues, de ponerle a las mujeres que la rodean también este conocimiento a la que ella tuvo, a la que ella tuvo como participación, tuvo entrada, pero pues que les fue negado también después. La que sigue, por favor. La escritora española Cristina Morales nos dice, ¿no? Igual, esto es una forma tal vez les podría parecer anacrónica, pero me gusta mucho cómo lo describe ella. Dice, debería ser reivindicada por las anarcofeministas más radicales. Teresa tenía todas las papeletas para ir a la hoguera, por ser mujer y leer. Por sus palabras fue proscrita, denunciada, censurada y se le publicó después de muerta. Es una impresora de pasquines terroristas en el siglo XVI. Hoy habría sido detenida por la Policía Nacional. Y pues es que hemos hablado de lo que era el ser mujer en la Castilla del siglo XVI. Por eso no es difícil imaginar que Teresa era peligrosa por ser mujer, por ser espiritual, por ser conversa, por ser lectora, por ser escritora y por ser fundadora. Pero lo más sospechosa la hacía el ser una firme defensora del potencial femenino e invitar a otras mujeres a no tener miedo de ir más allá de estos mandatos impuestos y de crear espacios de espiritualidad femenina. La que sigue, por favor. Y es así que por eso ella dice, importa mucho una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar a ella. Venga lo que viniere, sucede lo que sucediere,
trabaje lo que trabajare, murmure quien murmurare. Si quiere llega ya, si quiere me muere en el camino o no tenga corazón para los trabajos que hay en él. Si quiere se hunde el mundo como muchas veces acaece con decir. Hay peligros. Fulana por aquí se perdió. El otro se engañó. El otro que rezaba cayó. Dañan la virtud. No es para mujeres que les viene ilusiones. Mejor será que hilen. No han de menester esas delicadezas. Basta el paternoster y el Ave María. Este texto me parece increíble. Es como Teresa se burla como de los mandatos de género de su época, de todo lo que se decía a partir de que no tenían que hacer las mujeres, y les dice, tengan una determinada determinación, pase lo que pase y les digan lo que les digan, ustedes sigan en este camino. Es increíble este texto que está en camino de perfección. La que sigue, por favor. Entonces, sabemos que Teresa es consciente de esta situación de marginación. Ella decía, basta ser mujer para caérseme las alas. Y se atreve a expresar su experiencia en el campo espiritual, aunque sabe pues que esto es peligroso. Pues cuando ella alguna vez ha hablado abiertamente, ha recibido críticas y censuras. Ella decía, preguntábame algunas cosas, yo respondía con llaneza y descuido. Luego les parecía que los quería enseñar y que me tenía por sabia. Teresa de Jesús conoce muy bien el peligro de los inquisidores, quienes, como son hijos de Adán y en fin todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. Esto le hace ser cautelosa e idear ciertas estrategias para librarse del castigo por atreverse a escribir. Eh, Sobre todo, pues el primero es que siempre tiene censores. El primer punto es que ella siempre va a tener censores, un círculo de amigos que le van a estar censurando su obra como para que en el momento en el que vaya más, ¿no? Siempre pues pueda salir como no vaya más allá de sus censores, pues, y no puede recibir una reprimenda mayor. Pero bueno, sabemos que en sus escritos siempre apela a su experiencia y a sus acciones y da mucha preeminencia al papel del yo, que reitera de manera avasalladora, como lo expresa en la siguiente cita. Aquí puse los yo en mayúsculas para que veamos cuántos yo dice, ¿no? Y esta abundancia del uso del yo, pues obedece a la elección de que su obra gira en torno suyo, lo cual iba en contra de los mandatos del silencio, de la humildad, del vivir escondido que se le imponía a las mujeres como práctica de una virtud o de lo que era ser una buena mujer. Tanto llegó a molestar esta actitud que el nuncio del Papa, Felipe Sega, llegó a decir a Teresa que era una fémina inquieta y andariega, desobediente y contumaz, que a título de devoción inventa malas doctrinas, andando fuera de la clausura contra la orden del Concilio Tridentino y de los prelados, enseñando como maestra contra lo que San Pablo enseñó, mandando que las mujeres no enseñasen. La que sigue, por favor. Por eso, pues frente a este abundante protagonismo de la apelación a la propia experiencia, a la imposición de su autoridad, pues una de las estrategias que tiene para quitarse estos recelos de los teólogos sería excusarse tras un discurso de modestia y sumisión, el hacerse la boba, decir que todo fue escrito por mandato, e intentar borrar el yo mediante el uso de la polifonía del discurso, apelando pues primero a la divinidad, obviamente, haciendo a esta garante de sus actos, así como la citación de otros autores en el discurso para indirectamente darle más fuerza a su yo, pero no nombrarse ella. Y es así como, por ejemplo, la Biblia, sus amigos instruidos, y lo dicho por los santos va a tener también mucha fuerza en su discurso, y es como lo que le va a dar como, pues digamos ahora, las citas, ¿no? Es como su referencia bibliográfica, que es lo que le va a poder dar como fuerza a este discurso que está diciendo desde su experiencia personal. Y bueno, sobre todo, bueno, me encanta este texto que está en Relaciones, donde pues tiene una manera de contestarle al nuncio, ¿no? Indirectamente, ¿no? Y dice, parecíame a mí que, pues San Pablo habla del encerramiento de las mujeres, que me han dicho, poco ha, y aún antes lo había oído, que esta sería la voluntad de Dios. Díjome el Señor,
Diles que no se sigan por una sola parte de la escritura, que miren otras, y que además, si por ventura, podrán por ventura atarme las manos. Este texto me parece increíble porque, bueno, aquí vemos, ¿no? Es como Teresa, entonces hace garante de su obra, de lo que está haciendo a Dios, pero también pues hace la citación de Dios para pues ser el garante de sus obras, ¿no? Y les dice, ah, bueno, pues qué bueno que lo diga San Pablo, pero pues también hay otras partes en la Biblia que deberían leer, no nada más ahí, y que si además pues por ventura pueden pues atarle las manos a Dios para utilizar a las personas como instrumento suyo, ¿no? En este caso. La que sigue, por favor. Junto a esto, nuestra autora tuvo que ingeniar otra táctica que le consiguiera el reconocimiento de los que sabía serían sus primeros lectores, es decir, los lectores eclesiásticos a los que ella mandaba sus obras. Entonces tenía muchas expresiones como me vi mujer y ruin, a cosa tan flaca como somos las mujeres, basta con ser mujer para caérseme las alas, en fin, mujer y no buena, ¿no? Que hasta hace poco estas expresiones, que son muchas en este tenor en sus obras, se tenían como referencias a la humildad de la escritora o incluso conformidad al pensamiento misógino de su entorno y por lo tanto pues se le consideraba como el epítome de la obediencia, ¿no? Y del mandato de género de que se tenía en esta teología de esta época. Y sin embargo, pues bueno, los críticos, perdón, y los estudios literarios que últimamente han salido, eh, han sospechado de esta excesiva repetición de desprecio a sí misma, sobre todo a causa de su sexo. Es, ahora se sabe que tiene una intencionalidad de refutación anticipada y captación benevolente hacia las personas que están leyendo sus textos y dejando en claro que reproduce irónicamente estos discursos de su contexto sociocultural que ella no comparte, pues ya que en otras partes de sus libros defiende enérgicamente las capacidades de la mujer y se lamenta de su discriminación, tanto por parte de la sociedad como de la iglesia, así como como el profundo mensaje de que las mujeres deben ser dueñas de su interioridad, de sus deseos y de su espiritualidad, libremente. Así lo expresa en el epílogo de Moradas, donde por ejemplo dice, me parece os será consuelo deleitaros en este castillo interior, pues sin licencia de las superioras podéis entrar y pasearos por él a cualquier hora. Teresa sabe muy bien que las críticas a su obra le vendrán por ser mujer, por su falta de letras o su incoherencia personal, aspectos que aparecen reflejados en sus apelaciones, lo que hace que nuestra literata se adelantara estratégicamente estas críticas y las anula anticipadamente, de esta manera pues gana así la voluntad del lector, con lo cual pretende dar énfasis a la experiencia, no importando de dónde venga. Así Teresa logra posicionar su conocimiento interior, su conocimiento de vida experiencial, a la par del letrado varón que tiene su conocimiento a partir de las universidades y todo donde, pues bueno, él sí puede acceder y las mujeres no. Eh, esta maniobra teresiana es considerada como uno de los elementos más subversivos de su obra, pues esto le permite hacer críticas veladas y otras muchas abiertas, las cuales fueron censuradas en su principio y pues hasta hace poco pudieron salir a la luz, ¿no? Porque de verdad fueron tachoneadas en sus escritos. Una de estas partes es este texto que voy a poner, que pongo aquí en la presentación, que dice, ni aborrecisteis, Señor de mi alma, cuando andabais por el mundo, las mujeres. Antes las favorecisteis siempre con mucha piedad, y hallasteis en ellas tanto amor y más fe que en los hombres, pues estaba vuestra sacratísima madre, en cuyos méritos merecemos, y por tener su hábito, lo que desmerecimos por nuestras culpas. No basta, Señor, que nos tiene el mundo acorraladas, que no hagamos cosa que valga nada por voz en público, ni osemos hablar algunas verdades que lloramos en secreto, sino que no nos habías de oír petición tan justa. No lo creo yo, Señor, por vuestra bondad y justicia, que sois juez, y no como los jueces del mundo, que, como son hijos de Adán, y en fin, todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechoso. Porque veo los tiempos de manera que no es razón desechar ánimos virtuosos y fuertes, aunque sea de mujeres.
Pues tras su muerte y gracias a su canonización, la figura de Teresa fue contenida dentro de los cánones del poder, lo cual ayuda a la rápida propagación de sus escritos y también de sus quejas. La institucionalización de la figura de Teresa, paradójicamente, ayudó a que su mensaje, a veces rebelde, fuera propagado, guardado e incluso pues, defendido por sus primeras discípulas y discípulos que vieron en sus escritos y en su forma de vida pues una manera también pues, de liberación. La que sigue, por favor. Pues en 1895 abriría sus puertas la Biblioteca Nacional en Madrid, en España. Su fachada neoclásica se ve decorada con estatuas y medallones que representan a los más ilustres escritores españoles de todas las épocas. Entre tantos escritores del sexo masculino, solo una mujer aparece entre ellos, que es Teresa de Jesús, obra del escultor Antonio Alsina y Almín, y que bueno, como vemos lo vemos aquí, la vemos aquí en la fotografía, ¿no? Este medallón, donde está ella. Teresa de Jesús, como afirma Rosa Navarro, catedrática de literatura española en la Universidad de Barcelona, dice, no es solo patrimonio de la Iglesia, es una escritura única que creó la primera autobiografía de no ficción en lengua romance y una innovadora en la expresión. Como vimos, el discurso teresiano es sustancialmente de carácter argumentativo. Para ella, escribir fue presentar abiertamente un alegato en defensa propia y en defensa de los grupos vulnerados a los que ella pertenece. Mujer, judeoconversa, ¿no? Escritora, espiritual. El conjunto de sus circunstancias personales y sociales que condicionaron su labor creadora no se convirtió nunca en impedimento a la hora de utilizar la pluma. La obra teresiana, por esto, es un trabajo emancipador y revolucionario. Tras su muerte en 1582, se sumó a su arrolladora personalidad la fama de santidad en el mundo entero, pues su doctrina y enseñanza sobre la oración se hacían populares. Sin embargo, la Iglesia no podía reconocer este magisterio, este ser maestra. La razón, el sexo se lo impedía, obstat sexus. Así es que cerca de 300 años se peleó para conseguir el título de doctora de la Iglesia, que hasta 1970 se le es reconocido, siendo ella la primera mujer en obtenerlo. Y pues ella le ha abierto las puertas a otras mujeres, ¿no? 4 son Teresa de Jesús, Teresa del Niño Jesús, Catalina de Siena y Delgarda von Bingen. Ella, Teresa, escritora única, transgresora de estos modelos de virtud, quien se atrevió a plasmar sus pensamientos en letras, fue modelo y abrió las puertas para muchas otras figuras femeninas alrededor del mundo. Primero, ante sus discípulas directas, las cuales tuvieron que enfrentarse a sus mismos hermanos de orden para salvaguardar la libertad de cátedra, conciencia y gobierno que les había otorgado su fundadora, no sin muchas penalidades. Fuera de la orden, Teresa se volvió un referente a la cual religiosas y laicas buscaban parecerse. Incluso la misma Sor Juana llegó a tenerla como argumento para justificar su vocación literaria en esta respuesta a Sor Filotea. Teresa de Cepeda y Ahumada, Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, es solo un fragmento de esta punta del iceberg de una manifestación artística creada en una subcultura que es la vida conventual femenina. Pertenece a todo un cúmulo de voces calladas a lo largo de siglos, escritoras desdeñadas por la perspectiva espiritual de su obra, sin querer entender que corresponden al conjunto y son pieza fundamental de la historia de las mujeres, el discurso de la otredad. Y pues bueno, aquí termina esta parte de la ponencia. No sé si, pues un poco hablar sobre comentarios, algunas preguntas que tengan por ahí por Facebook. Hola, ¿me escuchas? Sí, ¿verdad? ¿Ahí me escuchas? Sí. Perfecto. Rápido, damos una fe de ratas. Las tesis de Lutero fueron 95, me cuatrapié, dije 19, no sé qué pasó, pero bueno, fueron 95. Muy bien. Pues en Facebook en realidad hay comentarios que pues te felicitan, hay quien dice que le encantan tus conferencias,
Cuando hablabas al principio de las frases, dicen que parece un libro de horrores más que uno de conducta religiosa. Y es cierto. Sí, la verdad, sí. Hay quien pide si se podrían organizar unos con especialistas en las pinturas del museo, es decir, que hablaran de los detalles del acervo del museo. Y esos son todos los comentarios aquí en Facebook. Muy bien. Perfecto. Pues aquí también tenemos a nuestra compañera Carla Castro conectada con nosotros, que pues creo que todas nosotras somos medio teresianas. Nos encanta ver la vida de Teresa, pero desde ella como mujer es súper interesante. Miguel, muchísimas gracias. Estuvo realmente muy interesante porque muchas veces no conocemos el contexto de la vida de algunas personas que aparecen constantemente en nuestras pinturas y en nuestras esculturas. Y nos parece importante hacer que las obras hablen y de alguna manera que tú les das voz. Es súper interesante conocer profundamente qué pasó con ellos y cómo llegaron hasta que los podamos conocer de alguna manera. Y bueno, a mí me encanta como pensar en Teresa como una mujer que fundó 17 conventos, ella solita, que se hacía sus guaraches ella solita y les enseñó a sus monjas y que se hacían sus cucharas. Eso se me hacía algo muy fuerte para la época. Me encanta que tú nos digas lo difícil que fue y sobre todo ella cómo se concebía como minimizándose por lo que hacía, cuando en realidad era como súper interesante y súper fuerte y súper guerrillera, y todos como que la veían como, hay una señora loca, ¿no? Que quién sabe qué anda haciendo. ¿Qué nos cuenta sobre sus conventos? Sus conventos era muy interesante, justamente como ella lo tiene planeado. Obviamente las legislaciones en cuanto a sus conventos pues van cambiando con la experiencia. Pero lo que ella impone es la igualdad entre todas las monjas. En esta época se tenía los conventos que igual, bueno, llegaron también aquí a la Nueva España, tanto de calzadas como de descalzas. En los conventos de calzadas vivían mujeres de alta sociedad que incluso pues llevaban criadas, esclavas, ¿no? A estos conventos. Teresa no quería esto en sus conventos, sino que todas tuvieran el mismo valor, ¿no? Que fuera como una sociedad de iguales, donde pues al final lo único que iba a distinguir a unas de otras era la virtud, pero no tenía que distinguirlas pues ni el valor económico, ni los apellidos, ni las honras, ni estas cosas que se había inventado esta sociedad, eh, pues patriarcal, ¿no? También a partir de esta cosa de los dineros, el poder. Esa es una cosa importante. Otra cosa es que les daba a sus monjas la libertad pues de pensamiento en el sentido de que la oración, este momento íntimo, no nada más de oración pues a la divinidad, a Cristo, sino también era un momento de introspección. Y esto era también muy importante y fundamental porque era una mujer, el momento donde, como decía ella, ¿no? Estarse en el castillo interior era su habitación propia. Y por último también, pues esta forma que tenía mucho de preocuparse por la educación de sus monjas, donde incluso ella, a las que no sabían leer y escribir, también les enseñaba a leer y escribir. Durante alguna de sus fundaciones, sabemos por una de sus cartas, estaba tramitando poner una escuela para niñas. No se la dejaron poner, pero bueno, ella también estaba buscando esto, o sea, no nada más se quedaba en el monasterio, sino que fuera más allá de todo esto. Les decía a las mujeres que también entre ellas pues enseñaran, que le daba el poder a la priora, a la madre superiora, que pudiera predicar, que pudiera enseñarle a las monjas, cosa que, bueno, como decía, a la muerte de Teresa, los frailes, los mismos frailes carmelitas descalzos, les fueron quitando estas libertades a las monjas. Otra de las cosas que tenía Teresa es que quería, opuso las horas del receso o del recreo, decían, son 2 horas de oración así, full, pero también 2 horas de receso, ¿no? Porque pues es la manera en que vamos a ir compensando y porque la oración no se tiene que quedar como en un espacio ahí etéreo, sino que se tiene que hacer vida en medio de, pues en la vida cotidiana.
pero también porque la recreación eran los momentos donde las monjas, donde sobre todo en las fiestas como Navidad, Semana Santa, en los cumpleaños o santos de la priora, eh, hacían escritos, sobre todo obras de teatro, que algunas letrillas, poesías, música, que hasta el momento pues tenemos en algunos archivos. Y esto es increíble y porque pues, también le da la libertad a estas mujeres pues de escribir, cosa que pues les decía, ¿no? También fue en la recreación, los frailes se la quitaron o estaban en estos intentos de quitárselo a las monjas tras la muerte de Teresa. Por eso es que pues por lo menos las tres, yo llamo las tres matriarcas, María de San José, Ana de Jesús y Ana de San Bartolomé, defienden con capa y espada estos espacios, ¿no? Tanto es así que María de San José va a ser metida a la cárcel, e incluso pues las malas lenguas dicen que fue envenenada por los mismos frailes, ¿no? Para que dejaran pues de andar como diciendo que Teresa les había dejado esa herencia. Oye, mira, aquí te voy a decir algunos comentarios. Está Miguel Osorio, y bueno, sí me gustaría que habláramos de los detalles del acervo del museo, claro que sí. Y te pregunta, ¿qué evento concilio reconoce la inclusión de la mujer en la vida religiosa? ¿Cómo? Es que ya no entiendo bien la pregunta. ¿Qué concilio o evento reconoce la inclusión de la mujer en la vida religiosa? ¿O cómo es que se reconoce la mujer en la vida religiosa? Pues reconoce en qué sentido, la exclusión o la inclusión, porque realmente, o sea, siempre el cristianismo, la inclusión. El cristianismo siempre ha sido como muy, pues inclusivo, ¿no? Por lo menos sabemos que en las primeras comunidades cristianas la mujer tenía un papel fundamental. En las mismas cartas de San Pablo tenemos que se les llama diáconos a las mujeres. Diácono es un término, apóstol también le llama a las mujeres. Dos términos, diácono y apóstol, que el mismo San Pablo se pone él. Entonces quiere decir que estas mujeres estaban, por lo menos al principio del cristianismo, en el mismo nivel. Los concilios lateranos, sobre todo los concilios lateranos, le van a quitar el poder a las mujeres de perdonar, bueno, de escuchar la confesión de otras mujeres. Entonces, eso sabemos que por lo menos hasta más o menos el siglo XIII, en estos concilios, los concilios lateranos no son concilios ecuménicos, sino son concilios como muy de unas zonas, ¿no? Y, por ejemplo, también el mismo San José Escrivá de Balaguer, que fue el fundador del Opus Dei, nos escribe una historia que hace sobre el monasterio de Huelgas en España, nos habla también de estos documentos donde hablan de monjas que perdonan los pecados de otras monjas, sobre todo de la abadesa. Entonces, se tienen también estos textos, pero que bueno, al final, pues no, o sea, no quedan como más allá o donde vemos que se están cerrando poco a poco el ingreso de la mujer en esta temática religiosa. Tenemos, por ejemplo, también otros concilios, insisto, no son concilios ecuménicos, es decir, de todos los obispos, sino concilios regionales, donde, por ejemplo, se le prohíbe a las mujeres estar en el coro, en los coros. Entonces, que nada más deberían ser hombres participando en el coro. Entonces, también, o sea, vemos que como las mujeres fueron retiradas poco a poco, pues, de estas cosas como pues, de liderazgo espiritual dentro de esto. Y bueno, esto no nada más en el cristianismo, ¿no? O sea, vemos incluso que hasta Buda, ¿no? O sea, no quería recibir dentro de sus comunidades a mujeres. Entonces, no es algo que, entonces, nada más para tirarle al cristianismo, ¿no? Si son algo que se puede ofender, sino que es algo que todas las religiones tienen o han tenido, ¿no? Como el poner lo que decía Melchor Cano, ¿no? Esta espada de fuego, ¿no? A las escrituras, a los eventos sagrados. Creo que, pues, es algo que últimamente ha estado como surgiendo, que las mujeres ya han estado preguntando cuál es nuestro lugar en la religión,
a partir del nacimiento, por ejemplo, bueno, en el cristianismo, de la teología de la liberación, más o menos en los años 60, donde pues surge la teología feminista. Y las mujeres hacen un recuento de estas mujeres pasadas que dieron fuerza y dicen, bueno, estas son nuestro pasado, este es nuestro presente, cuál va a ser nuestro futuro y hacia dónde queremos llegar. Hay que hacer reflexiones también desde nuestra praxis y desde nuestro sufrimiento, nuestras realidades, y estas reflexiones pues también hay que darlas a conocer, que no nada más el conocimiento se nos venga impuesto por varones, sino también nosotras cómo vamos a leer los textos sagrados y lo sagrado en general. Ah, muy bien. Y aquí, bueno, te manda saludos Norman Monroy y te dice, Mike, siempre brillante. Pues no sé si por aquí amigos quieren hacer alguna otra pregunta, o Carla o Tara que andan por acá reunidos, pues platicar para terminar lo que significa la palabra Sor, porque se dice Sor Juana, Sor María. La palabra Sor viene de Sorela o de Soror, que es hermana. Pues, que significa hermana, básicamente, y como fray, que viene de fratello, que significa hermano, ¿no? Entonces, pues, esos son como, que ya se queda así como, pues, abreviaturas. Entonces ahí viene la palabra que muy utilizada hoy en día, que se llama sororidad. Sororidad, porque justamente está la fraternidad, que se ha entendido como estos problemas que tienen, bueno, más bien no problemas, sino como estos reuniones de puros hombres, ¿no? La fraternidad, pero no nada más eso, sino que justamente esta fraternidad malsana ha hecho que los hombres no denuncien o se les acoja o se les proteja cuando hacen algo malo en contra de las mujeres, ¿no? Desde alguna violencia mínima, como es un piropo, hasta un feminicidio. Entonces se puede hablar como de una fraternidad estructural. Entonces, ¿qué pasa cuando destruimos esta fraternidad, este mal hermanamiento entre puros varones y creamos una sororidad donde pues nos pueda liberar también de este tipo o crear unas nuevas formas de reunirnos, donde pues esté reinando también la justicia, ¿no? Y el respeto y la inclusión. Okay. Pues creo que no hay más preguntas, ya no veo más preguntas. Estamos muy contentos en el Museo del Carmen, a nombre de nuestra directora Eva Ayala, pues de unirnos a esta lucha contra la violencia contra la mujer, que se puede establecer de miles de maneras, aunque se vean chiquitas y poquitas, son graves. Desde el museo nos unimos a esta lucha con acciones como esta, para conocer algunos términos, para conocer a las mujeres que nos instituyeron como museo, en este caso, Teresa de Ávila, y queremos destacarla porque fue una mujer valiente, fue una mujer guerrera, y queremos que nuestro público la conozca bien, que sepan quién fue ella, qué hizo y por qué perdura hasta nuestros días. Eso es algo súper importante y queremos destacarlo. Y bueno, este fue un gran acercamiento que tuvimos hacia Teresa contigo. Te agradecemos infinitamente y nosotros nos unimos ahí, así a esta lucha, sea siendo creativos, creando y pues creando sobre todo esa sororidad que queremos lograr entre las mujeres. Esta es nuestra manera, te los agradecemos mucho, te agradecemos a ti tu tiempo, a Carlita que está por ahí, a Sara, gracias, y a todos los que nos observaron y estuvieron con nosotros, muchísimas gracias, sigan nuestras actividades, nosotros seguimos trabajando para ustedes, mucho amor y mucho cariño, muchísimas gracias, reciban un fuerte y cálido abrazo. Gracias. A ustedes, hasta luego. Gracias, Miguel. A ustedes.